Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo tu amigo de confianza, Doctor Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy quiero que te hagas una pregunta muy simple, pero profundamente incómoda. ¿Qué significa vivir bien? No vivir cómodo, no vivir con dinero, no vivir con éxito superficial, sino vivir bien de verdad. Porque si lo piensas, todo lo que haces en tu día tiene una intención. Trabajas por algo, estudias por algo, te esfuerzas por algo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cuál es el fin último de todo eso? Hace más de 2000 años, un filósofo griego decidió enfrentarse a esta pregunta de manera seria, rigurosa, casi obsesiva. Ese filósofo fue Aristóteles. Y el resultado de esa búsqueda es una obra que incluso hoy sigue siendo una de las bases del pensamiento occidental, la Ética a Nicómaco. Este no es un libro de frases bonitas, mucho menos de motivación o un manual rápido para ser feliz. Es algo mucho más exigente. Es un intento sistemático de responder cómo debe vivir el ser humano. Y eso cambia completamente el enfoque, porque Aristóteles no parte de lo que sentimos, sino de lo que somos. Para entender esto, primero tenemos que situarnos en su contexto. Aristóteles fue discípulo de Platón, uno de los filósofos más influyentes de la historia. Pero a diferencia de su maestro, cuyas ideas se centraban en un mundo ideal, perfecto, abstracto, Aristóteles hizo algo radical. Bajó a la realidad. Se interesó por lo concreto, lo observable, por cómo viven realmente las personas. Y desde ahí construyó su pensamiento. La ética Nicómaco surge en ese contexto, no como un libro para el público general, sino como material de enseñanza. Probablemente eran apuntes, esquemas, ideas que Aristóteles desarrollaba en sus clases en el liceo. Y eso se nota, porque la obra no es lineal. Plantea problemas, los analiza, presenta objeciones y luego intenta resolverlas. Es filosofía en estado puro. Pero dentro de toda esa complejidad hay una idea central que organiza todo el libro. Y es esta: todo lo que hacemos tiene un fin. Cada acción humana apunta hacia algo. Si estudias, es para aprender. Si trabajas, es para ganar dinero. Si haces ejercicio, es para cuidar tu salud. Siempre hay un objetivo detrás. Pero entonces, Aristóteles hace una pregunta clave. ¿Existe un fin último? ¿Algo que no busquemos por otra cosa? ¿Algo que sea valioso en sí mismo? Y su respuesta es que sí. Ese fin último es lo que él llama eudaimonia. Y aquí es donde hay que detenerse.
Porque la eudaimonia suele traducirse como felicidad, pero esa traducción es engañosa porque cuando hablamos de felicidad hoy en día pensamos en las emociones, en el hecho de sentirnos bien y en momentos agradables. Pero Aristóteles no se refería precisamente a eso. Para él, la eudaimonia es una forma de vida, no un estado emocional. Es una actividad, vivir de acuerdo con lo mejor que hay en nosotros, desarrollar plenamente nuestras capacidades. En cierto sentido es florecer como seres humanos. Y aquí aparece otra idea fundamental, porque si queremos saber en qué consiste vivir bien, primero tenemos que entender qué es el ser humano, cuál es su función, porque para Aristóteles cada cosa tiene una función. Un cuchillo sirve para cortar, un ojo sirve para ver. Entonces, ¿cuál es la función del ser humano? ¿Qué es lo que nos define? Y su respuesta es clara. Nos define la razón. Porque el ser humano es un animal racional. Eso significa que vivir bien no es simplemente vivir, es vivir de acuerdo con la razón. Y esto nos lleva al concepto de virtud, porque en Aristóteles la virtud no es algo moralista ni religioso. No se resume en simplemente portarse bien, es excelencia. Ser virtuoso significa hacer bien aquello que te corresponde como ser humano. Y eso no ocurre de manera automática. No nacemos siendo virtuosos. Nos volvemos virtuosos. ¿Cómo? A través del hábito, repitiendo acciones, formando nuestro carácter. Esto es clave. Puedes saber perfectamente lo que deberías hacer y aún así no hacerlo. La virtud no es conocimiento, es práctica, repetición, disciplina. Y dentro de esta teoría de la virtud, Aristóteles introduce una de sus ideas más famosas, el justo medio. Ya que, según se desprende de su obra, la virtud se encuentra entre dos extremos, entre dos formas de exceso o defecto. Por ejemplo, la valentía. Si te falta valentía, eres cobarde. Si te sobra, eres temerario. Por eso la virtud se encuentra en el punto medio. Eso no es una medida matemática ni algo fijo. Depende de la persona, de la situación, del contexto. Lo que es valiente para uno puede ser imprudente para otro. Por eso la ética de Aristóteles no es una lista de reglas. Es una guía para desarrollar criterio, para aprender a decidir bien. Y esto nos lleva a otro elemento importante, porque todas las virtudes no son iguales. Aristóteles vemos que distingue dos tipos de virtudes. Las virtudes éticas, que tienen que ver con el carácter, y las virtudes dinoéticas,
que tienen que ver con la inteligencia. Las primeras se adquieren con la práctica, las segundas con la enseñanza, pero ambas son necesarias, porque no basta con actuar bien, también hay que pensar bien. Todo esto debemos tenerlo presente, que ocurre en un contexto que Aristóteles considera fundamental, y es la vida en sociedad. Porque el ser humano no es un individuo aislado, es un ser político, un ser que vive en comunidad. Por eso la ética no puede separarse de la política. No puedes hablar de vivir bien si vives en una sociedad injusta. Y dentro de esa dimensión social hay un tema al que Aristóteles dedica una atención enorme: la amistad. Por supuesto que esto sorprende, porque no solemos pensar en la amistad como un tema filosófico central, pero para Aristóteles lo es, ya que esa felicidad no escapa de tener amigos, pero no todas las amistades son iguales. Hay amistades por interés, por utilidad, por placer, porque disfrutas la compañía del otro. Incluso hay amistades por virtud, que son las más altas, porque en ella no buscas lo que el otro te da, sino que valoras al otro por lo que es. Y este tipo de amistad es raro, muchas veces difícil, pero fundamental para una vida plena. Aristóteles, dentro de la obra, introduce una idea que puede parecer inesperada. Sin embargo, después de todo este recorrido práctico, centrado en acción, en el carácter, en la sociedad, nos da a entender que la forma más elevada de vida es la contemplación, pensar, reflexionar, buscar la verdad, porque eso es lo que más se acerca a lo divino en nosotros. Y ahí cierra el círculo de su argumentación. La vida buena no es solo actuar bien, implica de igual forma entender, conocer, elevarse intelectualmente. Y si juntamos todo esto, tenemos una visión bastante completa del mundo. Para Aristóteles, la buena vida no es algo que te pasa, sino que tú lo construyes a través de tus hábitos, tus decisiones, relaciones, pensamientos. Y no es de manera inmediata ni fácil, pero es posible. Quizás lo más interesante de todo esto es que Aristóteles no te da respuestas cerradas. No te dice exactamente qué hacer en cada situación, pero te da herramientas, criterios y te obliga a pensar. Y eso es lo que hace que esta obra siga siendo relevante hoy. Aunque el mundo haya cambiado, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo debemos vivir? Y esa es la pregunta que vamos a continuar desarrollando en el canal. Por eso, este es el inicio. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el contenido del día de hoy, por favor suscríbete al canal, compártelo, apóyanos en nuestras redes sociales y te espero la próxima.